Carlos, soy médico cirujano de la Universidad de Concepción. Trabajo actualmente en el Hospital Penco-Lirquén y soy además docente clínico de la Universidad de San Sebastián. Eh, bueno, me pidieron que hiciera esta charla sobre examen físico respiratorio y la verdad que cuando yo pregunté de qué se podía tratar la charla y me dijeron que tratáramos de dar una orientación hacia la semiología del sistema respiratorio, y dije, bueno, ¿cómo podemos convertir esto no en una clase de semiología, sino en algo que sea un poco más orientador hacia cómo hacer un examen físico y cómo orientarlo hacia el paciente? ¿Ya? Para esto quería proponerles que centráramos la presentación en tres puntos clave a tener presentes durante la presentación. Lo primero es que tengan claro que las disfunciones del sistema respiratorio impactan directamente el resto de la economía del paciente, ¿ya? Junto con el sistema cardiovascular y el sistema renal. Probablemente es uno de los tres grandes sistemas que van a impactar globalmente a nuestro paciente cuando hay disfunciones severas, ¿ya? Eh, Particularmente la funcionalidad del sistema respiratorio de ofrecer oxigenación al resto de los tejidos, tanto periféricos como centrales, eh, al verse impactada, por supuesto que puede llevar fácilmente a disfunciones orgánicas o multiorgánicas que pueden incluso comprometer la vida del paciente, ¿ya? Otro punto clave que me parece importante compartirles es que tengan presente que las alteraciones evidentes en el paciente suelen tener relación con la gravedad del cuadro. Es decir, cuando a nosotros nos impresiona que el paciente se ve mal, puede ser que efectivamente el paciente tenga una patología grave del sistema respiratorio. ¿Ya? Un paciente que se ve agotado, que se ve agitado, probablemente es un paciente que realmente está grave. Y como concepto general, las patologías agudas pueden tener un amplio espectro de severidad, ya no solamente para la patología del sistema respiratorio, sino que para todos los sistemas en general. Hay un amplio espectro entre las patologías que pueden ser leves a las que pueden ser muy graves. Y las patologías crónicas, estas sí, particularmente la del sistema respiratorio, habitualmente tienen un aspecto de exacerbación. Por ejemplo, si entre los que están aquí hay algún paciente asmático eh, o con algún grado de limitación crónica del flujo aéreo, son enfermedades que habitualmente se pueden exacerbar. Es decir, tienen un basal que habitualmente suele estar controlado, pero sobre eso pueden presentar algún tipo de reagudización, ya sea en el contexto de alguna infección respiratoria alta o baja, o de algún otro tipo de enfermedad de base. Entonces, teniendo lo anterior presente, ¿cuáles son los componentes de la semiología respiratoria? Bueno, la verdad es que los componentes de la semiología en general, no solamente la semiología respiratoria, incluyen muchas cosas, muchas herramientas que ustedes ya conocen o que van a conocer los que todavía no han pasado por ahí, y va a incluir desde una anamnesis completa, pasando por el examen físico, pasando por la inspección con los tipos de tórax, que la percusión, que los patrones ventilatorios, que si el paciente es expuesto a no biomasas, que si fuma, que si tiene antecedente de tuberculosis, que esto, que el otro, que la tos en el adulto joven no es lo mismo que la tos en el adulto mayor, que si el esputo es con sangre, que si es mucopurulento, que la ocultación. Pero en realidad, todos estos elementos son en grandes rasgos nos ofrecen un paciente muy completo, pero poco nos dicen de la condición inicial del paciente, ¿ya? Poco nos orientan, si es que nosotros nos detallamos todo, poco nos orientan sobre cómo nosotros debemos abordar a nuestro paciente cuando lo tenemos al frente, ¿ya? Y eso es un poco lo que quiero que hablemos hoy. Pero entonces, ¿por dónde empiezo? Es decir, tengo todos estos elementos que vimos antes, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, una buena estrategia es partir como la instrucción semiológica nos dice, ¿no? Una buena anamnesis, ¿cierto? Con anamnesis próxima, remota, eh, siempre identificando bien el motivo de consulta, eh, hacer un buen examen físico, establecer algún diagnóstico sindromático para luego poder orientarnos en el diagnóstico etiológico, nosológico, pero siempre hay que no perder el enfoque del contexto del paciente al momento de realizar mi proceso diagnóstico, ¿ya? Creo que es súper importante, sobre todo en el sistema respiratorio, poder entender los fenómenos fisiopatológicos asociados a los hallazgos del examen físico. Es decir, no es lo mismo que yo sepa que el paciente crepita o tiene sibilancia, a que yo entienda por qué está ocurriendo eso. Más aún, como yo junto todos los otros hallazgos del examen físico y los convierto en un todo, los meto en el contexto del paciente y logro obtener una visión global de mi paciente. Yo creo que esos son los elementos centrales por donde debemos comenzar el examen físico de todo paciente y de todo sistema dentro del cual se ve afectado un paciente. Lo primero que todo, ¿cómo es un pulmón sano? Y lo habrán visto ya en las clases de radiografía de tórax, más o menos así se ve una radiografía de un pulmón sano.
Ojo, que una radiografía normal o aparentemente normal no necesariamente traduce un pulmón sano. Y un pulmón Profe, sano, no se ve el PowerPoint. ¿no? No está compartiendo. Ahí. Ahora sí, Sí, ahí sí. ya, todo no. Bueno, les había hablado de los puntos claves, pensé que estaba compartiendo, de los puntos claves, ¿cierto? De que las disfunciones del sistema respiratorio impactan al resto de la economía del paciente, que las alteraciones evidentes suelen tener relación con la gravedad, y que como concepto general hay un gran espectro de la gravedad de las patologías agudas hasta graves, y que suelen tener un aspecto de exacerbación. De esto les hablaba cuando les decía que la semiología tiene muchos componentes, pero que debemos poder orientarnos y tener cierto grado de contextualización del paciente para poder enfrentarlo mejor. Y como les decía, ¿por dónde empezamos? Bueno, por entender bien los procesos que a los que creo que se está enfrentando el paciente cuando tengo un hallazgo al examen físico, y tratando de identificar estos elementos del examen físico por separado, pero que después yo los integro y dado el contexto al paciente, puedo tener una imagen más general o global de lo que le está ocurriendo a mi paciente. Bueno, como les decía, ¿cómo es un pulmón sano? Bueno, así aparentemente es un pulmón sano. Y digo aparentemente porque que una radiografía se vea normal o se aprecie normal no significa que el pulmón esté normal. Pero más o menos así, ya lo habrán visto en la charla de radiografía de tórax, es como se ve un pulmón sano. ¿Y cómo suena un pulmón sano? Bueno, suena más o menos así. ¿Ya? Se escucha bastante tenue, ¿ya? Y habitualmente lo que logramos escuchar es cómo el aire atraviesa la vía aérea superior, ingresa a la vía aérea inferior, ¿ya? Y ventila hacia la base de los pulmones y hacia toda la periferia de los pulmones. Si no tenemos ninguna alteración estructural significativa que produzca cambios significativos a nivel de la transmisión de la vía aérea, lo más probable es que sea algo parecido a lo que escuchen. Hagan el ejercicio de escucharse ustedes mismos, si es que tienen fonendo, de escuchar a otra persona, traten de comparar, escuchen mucho porque es el mejor ejercicio que podemos hacer para poder aproximarnos a entender cómo se escucha algo normal, ya sea con el corazón, con el abdomen, y por supuesto con el pulmón. Y bueno, como les decía, la idea es que podamos enfrentarnos al paciente entendiendo a nivel fisiopatológico qué es lo que pasa cuando yo tengo hallazgos al examen físico. Y me voy a centrar principalmente en la ocultación, ¿ya? Voy a presentarles 4 ruidos patológicos principales, que son los que son más fáciles o más grandes rasgos de identificar. Y la gracia de esto es que nosotros podamos identificar o asociar patologías principales que se puedan asociar a este tipo de hallazgos. Los crépitos generalmente traducen ocupación alveolar por líquido, y este líquido puede ser pus, agua, sangre, ¿ya? La importancia de esto es, más allá de yo poder identificar qué líquido es que yo entienda lo que está ocurriendo en el alveolo. Y es que este relleno alveolar por líquido, al entrar el flujo y volverse turbulento a la llegada del alveolo, al mezclarse con el agua, esta interfase aire-agua va a producir un ruido particular que suena como un burbujeo. Para los que tengan fonendo, si se ponen el fonendo y se frotan el fonendo por el pelo, va a sonar más o menos parecido, ¿ya? Por lo general, aparece hacia el final de la inspiración, y esto tiene una explicación, que cuando el aire entra hacia el alveolo, produce la agitación de los líquidos que están adentro, y esto produce el sonido característico. En cambio, la expiración, ese proceso no ocurre, el flujo no entra de la misma forma turbulenta y probablemente no vaya a ocurrir, ¿ya? Eh, Puede ser unilateral, es decir, escucharse en un campo pulmonar o escucharse en los dos, y eso va a orientar a la etiología. Ya no es el tema de fondo de la presentación, pero probablemente si tengo un foco unilateral voy a tener algo más localizado que me puede traducir algo infeccioso como una neumonía, y si es bilateral probablemente voy a estar en el contexto de algo más sistémico, ¿ya? O si no sistémico, algo difuso del pulmón, ya sea una enfermedad pulmonar difusa, un edema agudo de pulmón, ¿ok? A propósito de si este líquido tiene componente inflamatorio, productos derivados de la inflamación, particularmente pus, lo más probable es que nos estemos enfrentando, por ejemplo, a una neumonía. Y se escuchan así. Bien, hacia el final de la inspiración. Las sibilancias. Las sibilancias traducen una disminución del calibre del lumen del bronquio, es decir, esto se va a estrechar, como se ve en la imagen de la izquierda, el lumen normal versus el lumen que está abajo, que sería un lumen estrecho. Lo que va a ocurrir es que al atravesar el aire,
hacia el lumen del bronquio, y este estar estrecho va a producir una turbulencia del flujo, ¿ya? Que al disminuir el calibre se va a traducir en un aumento de la velocidad del flujo, eso va a producir turbulencia por aumento del número de Reynolds de la laminaridad del flujo, por lo tanto ya no va a ser un flujo laminar, y eso va a producir una agudización del tono del traspaso, que produce el traspaso del aire. Y por eso se escucha característicamente como un silbido o un quejido, ¿ya? Habitualmente aparece en la expiración, pero no significa que no pueda aparecer en la inspiración, ¿ya? Dependiendo de cómo se encuentren los alvéolos terminales del paciente. Si la capacidad elástica del alvéolo es buena y conservada aún, el alvéolo al contraerse en la inspiración, perdón, en la expiración, puede también producir sibilancia, ¿ya? Pueden ser monofónicas o polifónicas, y ahora lo vamos a escuchar, y esto puede ayudar a comprender lo que sucede a nivel de la vía aérea. No establecer un diagnóstico, pero sí a entender un poco lo que está ocurriendo. Particularmente en las sibilancias monofónicas podemos entender que hay una parte de la vía aérea, particularmente un bronquio mayor o un bronquiolo grande o importante que se está obstruyendo, y por lo tanto podemos hablar de algo más localizado, por ejemplo, un proceso neoplásico que esté produciendo la obstrucción, ¿ya? O polifónico, es decir, hay distintos tonos, ¿ya? Y eso probablemente nos traduce de algo más global del pulmón, como sería el caso de pacientes con asma exacerbada o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica exacerbada. ¿Y se escucha así? Estas sibilancias polifónicas, por ejemplo, podrían ser las que podríamos encontrar en un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 65 años, tabáquico de toda su vida, exacerbado. Y de hecho, ni siquiera tan exacerbado, ¿ya? Podría ser un hallazgo habitual en un paciente presumiblemente asintomático. Estas sibilancias monofónicas podríamos encontrarlo a propósito, como les decía, de otras patologías, pero no significa que no pueda ser a propósito, por ejemplo, de un paciente asmático o de pacientes pediátricos con síndromes bronquiales obstructivos, ¿ya? Los roncus se deben a son consecuencia de la secreción bronquial abundante. Como se ve en la imagen, no a una disminución particular del calibre, sino a un aumento de la secreción dentro del bronquio, ¿ya? Como es algo permanente, es decir, siempre está, ¿ya? Y no debe su ocurrencia necesariamente a un aumento de la turbulencia en el flujo, se puede escuchar tanto en inspiración como en expiración. Y generalmente se escucha como un sonido irregular, de tonos graves, y difuso en todo el tórax, porque habitualmente responde a un proceso de hiperreactividad de los bronquios, a un proceso hipersecretor más que de hiperreactividad, que puede ser a propósito de un proceso infeccioso agudo, como una neumonía, ¿ya? O de otro tipo de procesos inflamatorios del pulmón. Y se escucha más o menos así. Eso es literalmente escuchar las secreciones del paciente. El estridor es un ruido muy característico, particularmente procedente de la vía aérea alta, ¿ya? Y la presencia del estridor traduce una obstrucción de la vía aérea superior, ¿ya? Generalmente se escucha a nivel de la tráquea o a nivel external como un sonido agudo y que incluso puede tener relación con la gravedad del cuadro, ¿ya? Ya que si lo escuchamos a distancia, generalmente podríamos hablar de una obstrucción grave o severa de la vía aérea superior. Muy característico de los niños, ¿ya? Cuando hacen laringitis obstructiva, ¿ya? El típico croup de los niños, o la tos grupal, ¿ya? O cuando los niños llegan o con insuficiencia respiratoria aguda al servicio de urgencia por una laringitis aguda, generalmente debida para influenza, se escucha más o menos así. ¿Ya? Es un cuadro que, de no ser manejado propiamente, puede incluso poner en riesgo la vida del paciente, ¿ya? Los pacientes con shock anafiláctico igual pueden tener respiraciones parecidas porque hay mucho edema laringio. En la imagen de la derecha vemos, perdón, en la de la izquierda vemos cuerdas vocales normales, ya con una laringe aparentemente normal, un poco edematosa, y en la imagen de la derecha vemos una laringe muy edematosa, no se alcanzan a distinguir las cuerdas, ¿ya? Y eso por supuesto que puede comprometer la vida del paciente. ¿Ya? Un paciente en estas condiciones habitualmente va a evolucionar con requerimientos de intubación, ¿ya? Bueno, y con estos ruidos básicos a la ocultación, más allá de lo que podemos encontrar en la inspección, percusión, ¿cierto?, del paciente, palpación, ¿qué hacemos con esto que tenemos? ¿Cómo orientamos nuestro examen físico pulmonar y cómo lo ponemos en el contexto del paciente? O sea, ¿cómo utilizamos el contexto del paciente para orientar el examen físico pulmonar? Bueno, lo que yo les propongo es considerar un abordaje inicial con el paciente.
¿ya? Pero no un abordaje inicial desde el punto de vista estricto de lo que dicen los libros sobre manejo inicial en el paciente de la urgencia, sino que más bien una visión inicial del paciente, ¿ya? Y para esto les propongo dos cosas. Primero, evaluar el aspecto general del paciente, que muchas veces incluye una primera visión que es subjetiva, es decir, ver al paciente desde la puerta y tratar de entender cómo viene ese paciente. Y es importante que esto sepamos apoyarlo con el tiempo apropiado de un buen examen físico general, ¿ya? Y que a la vez sepamos tener ojo con los sesgos. ¿Y a qué me refiero con esto? Particularmente algo muy puntual. Muchas veces toca ver en los servicios de urgencia pacientes que llegan con cuadros ansiosos y que por lo tanto impresionan disnéicos, taquicárdicos, ¿ya? Pero que al dejar la ansiedad pareciera ser que la gravedad del paciente disminuye. Y a veces son pacientes policonsultantes, ya son pacientes que uno ya se vuelven conocidos en la urgencia, y no es bueno que nos dejemos engañar por estos pacientes, porque un paciente policonsultante con cuadros ansiosos también puede llegar a insuficiencia respiratoria debido a un cuadro pulmonar. Así que es importante tener una primera impresión subjetiva que nos ayude a orientar un poco cómo hacer el manejo del paciente, pero no dejarnos llevar por este tipo de sesgo. Y lo segundo, y que es muy importante, los signos vitales del paciente, ¿ya? Y van a entender por qué me gusta poner el foco en los signos vitales del paciente, porque con muy poca información ya podemos tener una visión importante del paciente. Ya entender la frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria y temperatura. Ojo con la frecuencia respiratoria. Y la saturometría. Muchas veces en los servicios de urgencia, en los servicios de hospitalizados, tenemos frecuencia cardíaca, presión arterial, saturometría y temperatura. El signo vital, y que no se les olvide, es la frecuencia respiratoria, no la saturometría. La saturometría me da una idea de cómo está la oxigenación periférica de los tejidos del paciente, pero no me dice cómo está la frecuencia respiratoria ni el trabajo ventilatorio, ¿ya? Me da una traducción, pero no me dice cómo está el paciente. Puedo tener un paciente con saturometría normal y con frecuencia respiratoria muy elevada, y eso es un paciente presumiblemente grave, ¿ya? Por lo tanto, ojo con eso, la frecuencia respiratoria es el signo vital, y cada vez que evalúen a un paciente, particularmente con signología respiratoria o cardiopulmonar, debería incluir frecuencia respiratoria, ¿ya? Y la pregunta principal, ¿cómo está el paciente? ¿Ya? Ante toda evaluación que yo le vaya a hacer a un paciente, esa es la pregunta, ¿ya? Cuando ustedes presenten a un paciente, les van a preguntar, ¿cómo está el paciente? Le pueden contar la historia completa, pero la pregunta final siempre va a ser, ¿cómo está el paciente? Entonces yo lo que les decía antes, con un abordaje muy resumido, yo ya puedo tener una idea de cómo está mi paciente. No necesito hacer una historia muy acabada para entender cómo está el paciente. Entonces le presento un caso, muy resumido, un paciente que consulta por dificultad para respirar de 3 días de evolución, que ha ido en aumento, asociada a tos productiva, malestar general y sensación febril sin fiebre objetivada. Es una paciente de sexo femenino, previamente sana, de 65 años, con un hábito tabáquico y con un índice paquetes año de 40, no consume alcohol ni drogas, sin antecedentes de alergias, sin antecedentes quirúrgicos y no utiliza fármacos. Con unos signos vitales, una frecuencia cardíaca de 124, una presión arterial de 164,95, una frecuencia respiratoria de 32, saturando 88 con oxígeno ambiental, y con una temperatura de 38,4 grados Celsius. Les pregunto de nuevo, ¿cómo está mi paciente? Y yo con esto ya puedo tener una idea de cómo está el paciente. En la anamnesis no sé bien, hasta el momento, solo con la información que tengo, cómo era la disnea al principio y cómo es ahora, si es que efectivamente, ¿qué se refiere con malestar general? El paciente tendrá astenia, tendrá dinamia, se sentirá fatigado. La tos productiva, ¿cómo es? El esputo es sanguinolento, es un esputo mucopurulento, es seroso, etc. Hay mucha información que nos falta, ¿ya? Pero más o menos teniendo una idea de lo que le está ocurriendo al paciente y con los signos vitales, yo ya puedo tener una perspectiva de qué es lo que le está ocurriendo. Y de nuevo les pregunto, ¿cómo está el paciente? Tenemos 3 candidatas. ¿Ya? La candidata número 1, que aparentemente no es, la candidata número 2, que podría ser, y la candidata número 3, que probablemente se parezca un poco más a lo que estamos viendo recién. Y yo ya podría, si yo a cualquiera de ustedes les preguntara cuál creen que es la paciente, quizás muchos de ustedes dirían que es la paciente número 3, y solamente lo obtuvimos con una anamnesis resumida y con los signos vitales. Que es lo primero que tenemos, por ejemplo, en los servicios de urgencia. O sea, yo antes de ver al paciente en el servicio de urgencia ya sé sus signos vitales por una cuestión de categorización. Entonces, de nuevo, para conceptos de examen físico, ¿ya? Para conceptos de semiología, de aproximarse al paciente, de un abordaje inicial del paciente, yo no necesito más información que la que les acabo de entregar, ¿ya? De nuevo,
para un abordaje inicial, ¿ya? Para entender que es una paciente que está grave, para entender que es una paciente que eventualmente va a necesitar apoyo intensivo, y que es una paciente que requiere oxígeno, requiere estar encima de ella y requiere cuidado, ¿ya? Ese es un concepto general, que es el primer concepto, a mi parecer, que deberían tener presente, y que todos debemos tener presente, de ver a un paciente con la mínima información, entender qué es lo que le está ocurriendo. A lo mejor yo no voy a saber si tiene una neumonía, si tiene una sepsis generalizada, si tiene, qué sé yo, la infección en detalle, si está infectada por un estreptococo, por qué sé yo. Pero yo sé que mi paciente está delicada y sé que tengo que ponerle atención y que no puedo dejarla ir así como así hasta no saber que la paciente va a estar bien, porque en este momento mi paciente no está bien. Hallazgos del examen físico general, y quiero que pongan atención por lo que viene después, es una paciente con posición activa indiferente o que en el caso de la paciente que vimos antes puede estar en decúbito. Marcha sin alteraciones, fácil rubicunda, expresión álgica, es decir, transmite un poco de dolor o de incomodidad, consciente, lúcida, orientada, sobrepeso, piel sin alteraciones, sin adenopatías palpables. Y ya con el examen físico segmentario. Bueno, la inspección según tórax simétrico, con uso de musculatura accesoria, uso de músculos intercostales con marcado tiraje. A la palpación percusión, un aumento de la matriz de la percusión en el tórax derecho a nivel de la mitad inferior del hemicampo. A la ocultación, tenemos lo siguiente. Y a la radiografía de tórax tenemos la imagen que ven ahí a la derecha, y donde se ve claramente un foco de condensación paracardíaco basal derecho, ya que probablemente con los hallazgos que ya tenemos sea compatible con una neumonía bacteriana. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos una paciente que, con el mínimo de información, ya es una paciente que a nosotros nos impresiona que está grave, que está muy de cuidado, y que con los hallazgos del examen físico ya podemos intentar establecer un diagnóstico sindromático, ¿cierto? Probablemente se trata de un síndrome de consolidación y cuya etiología o diagnóstico etiopatológico sea una neumonía bacteriana. ¿Ya? Pero vamos a poner en contraposición otro caso, ¿ya? Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo está mi paciente? Tenemos anamnesis resumida, que es bastante parecida, y esa es la idea de la presentación, a lo que vimos recién. 3 días de evolución, caracterizada por tos productiva, malestar general, sensación febril sin fiebre objetivada, una paciente de sexo femenino, 65 años, un IPA de 40, no consume alcohol ni drogas, sin antecedentes de alergias, quirúrgicos y no utiliza fármacos. Pero los signos vitales son radicalmente distintos, ¿ya? Frecuencia cardíaca 88 por minuto, presión arterial de 135/90, una frecuencia respiratoria de 16 por minuto, saturando 95 ambiental y una temperatura de 37.1 grados Celsius. Hagamos el ejercicio. ¿Cómo está mi paciente? Aparentemente mi paciente está bastante bien, ¿ya? Por supuesto que tiene molestias que la motivan a consultar, ¿ya? Porque tiene tos, tiene malestar general, sensación febril, que aparentemente era solo eso, sensación febril. Y como hemos discutido por ahí con algunos chiquillos en semiología, es importante que la sensación febril sea fiebre objetivada. O sea, si un paciente dice que tiene fiebre, sea fiebre objetivada, ¿ya? Un paciente que no tiene fiebre, por lo menos al momento de la consulta, con una frecuencia respiratoria normal, saturando lo normal o lo esperable para una persona sana con oxígeno ambiental, no está taquicárdica y puede estar hipertensa, ya sea porque es una paciente de 65 años con consumo de tabaco, que puede ser hipertensa crónica y no lo sabe. Recordar que aproximadamente un 30% de los pacientes hipertensos no sabe que es hipertenso. Pero por lo demás, a contraposición de lo que teníamos antes, una paciente que se ve o que aparentemente está bastante bien, ¿ya? De nuevo, con la mínima información necesaria. Y así, yo puedo tratar de postular cuál de estas podría ser mi paciente. Claramente, una paciente que está saturando 95% ambiental no va a ser una paciente con requerimiento de oxígeno como la paciente de la derecha. Pero probablemente tampoco va a ser, si es una paciente que viene a consultar por molestias, que está con malestar general, que sé yo, tampoco va a ser la paciente de la izquierda. Así que lo más probable es que nuestra paciente se parezca más a la paciente de la imagen del medio. Los hallazgos del examen físico general, y de ahí que les decía que quería que pusieran atención en los hallazgos previos, porque es una paciente que tiene exactamente los mismos hallazgos al examen físico general que la paciente anterior, haciendo el alcance de que para el objetivo de la presentación estamos dividiendo los signos vitales del examen físico general, porque en el fondo son parte del mismo evento, ¿ya? Pero, dejando de lado de nuevo los signos vitales, el examen físico general de esta paciente es exactamente el mismo, ¿ya? Y de hecho, cambia muy pocas cosas. Cambia que no tiene dificultad respiratoria, y por supuesto que ya el resto de la historia es exactamente la misma paciente que fuma, la misma paciente de 65 años, la misma sensación febril, el mismo malestar general. Nos faltaría la disnea, que la otra paciente sí la tenía, o la dificultad respiratoria, y toda la alteración que vemos en los signos vitales.
Y los hallazgos del examen físico segmentario. Un tórax simétrico, sin uso de musculatura accesoria, sin tiraje, impresión de un patrón respiratorio normal. ¿Ya? A la palpación y la percusión, el mismo momento de la matidez, en el hemitórax derecho, a nivel de la mitad de mi cuerpo, a la ocultación. Exactamente lo mismo. Y en la radiografía de tórax vemos exactamente la misma imagen. ¿Ya? Entonces, quiero que entiendan lo siguiente. ¿Cuál es el mensaje de fondo? Como les decía, no era mi intención convertir esto en una clase de semiología. Lo que quiero que entiendan es que un paciente con probablemente o casi los mismos hallazgos al examen físico puede estar como la paciente de la imagen 3 o como la paciente de la imagen de al medio, ya la candidata número 2. Pero también podría estar como la candidata número 1, ya dependiendo de qué tan molestos sean los síntomas para el paciente. ¿Ya? Pero lo que, como les digo de nuevo, lo que quiero que tengan claro, por sobre todo, es que hay ciertas cosas que son más importantes en el examen físico segmentario y particularmente el examen físico respiratorio. Y entre eso está que tienen que ponerle ojo a ciertas cosas puntuales. ¿Qué cosas logramos diferenciar entre la paciente del caso número 1 y el paciente del caso número 2? Tenemos el mismo hallazgo de la palpación y la percusión, el mismo hallazgo de la ocultación y el mismo hallazgo de la radiografía de tórax, ¿ya? Pero ¿qué cosas son distintas? El uso de la musculatura accesoria, la cantidad de respiraciones por minuto, la saturación, ¿ya? Y el aspecto general del paciente. Por eso les decía, y les vuelvo a insistir, una de las cosas que más recalcamos con los chicos en SEMI cuando vemos algún caso de semiología, y por lo tanto cualquier caso de un paciente real, la pregunta esencial y que no debe faltar nunca es ¿cómo está mi paciente? Con la mínima información necesaria, entender y preguntarse cómo está el paciente. ¿Ya? Tenemos dos casos con una historia que puede ser muy similar, en el que un paciente estaba grave, paciente que incluso podría ser candidato a ingresar a unidad de paciente crítico si no evoluciona bien, a una paciente que puede ser manejada con amoxicilina y ácido clavulánico de forma ambulatoria. ¿Ya? Por lo tanto, de nuevo, el mensaje de fondo respecto al examen físico respiratorio es que les propongo en realidad que lo puedan abordar de manera de que puedan tener al paciente en el contexto adecuado, ¿ya? Teniendo el contexto del paciente global, con la información mínimamente necesaria, podamos dirigir nuestro examen físico de manera que nos pueda ayudar a tener una unidad diagnóstica lo más parecida a lo que pueda tener el paciente. Algunas conclusiones que les quiero dejar. Primero, es importante, no solamente para la semiología del aparato respiratorio, sino que para todo lo que estudiemos en medicina, comprender los procesos fisiopatológicos detrás de los hallazgos clínicos, ¿ya? Particularmente, entender que el alveolo cuando se rellena hay un síndrome de condensación, hay crépitos, por todas las razones que ya conversábamos, lo mismo con la obstrucción del bronquio, la sibilancia, etc. Hay que siempre valorar al paciente en el contexto en el que se encuentra, ya que eso nos ayuda a orientarnos un poco hacia el manejo apropiado, ¿ya? Y eso tiene que ver con que no siempre, chicos, van a saber qué es lo que tiene el paciente, ¿ya? No siempre vamos a tener el diagnóstico definitivo del paciente, ¿ya? Probablemente eso muchas veces toma tiempo, y a veces ni siquiera con el paciente hospitalizado semanas logramos saber lo que tiene. Pero sí nos va a ayudar a tener un manejo adecuado hacia las deficiencias que pueda presentar el paciente. Y por último, a mí pueden faltarme herramientas para saber lo que tiene el paciente, como les decía, pero nunca para saber cómo está. Si se fijan, con mínima información, de nuevo, y es el mensaje que más les quiero dejar, con mínima información, como una anamnesis muy resumida y los signos vitales, yo ya sé cómo está mi paciente. Puedo nunca quizás saber lo que tiene. Puedo que me falte el conocimiento, puede que no haya leído la clase, no importa. Hay mucho conocimiento que siempre nos va a faltar. Pero lo que no podemos fallar y lo que tenemos que practicar día a día es en saber cómo está el paciente, ¿ya? Yo no puedo ver un paciente grave y no saber que está grave. Puedo no saber por qué está grave, pero sí saber que mi paciente no está bien y por alguna razón no está bien. Y el último mensaje que les quiero dejar a nivel global es que siempre hay que tener todo lo anterior y cada vez que abordemos un paciente, ponerlo en el contexto del paciente, ¿ya? Toda la anamnesis completa nos sirve mucho y es una información muy útil y delicada, como les mostré en la tercera diapositiva, es mucha la información que podemos recabar, pero siempre en el contexto del paciente. Y esta imagen lo dice todo, esto no les puede ocurrir, ¿ya? Esto no puede pasarnos. Es información importante, por supuesto que sí, nos ayuda a tener una historia clínica completa, pero esto no nos puede ocurrir, ¿ya? En un paciente grave, a la paciente del caso 1, esto no nos puede pasar, esto no nos sirve, ¿ya? Sí nos sirve en otro contexto, ¿ya? Esperemos que la paciente se mejore y se lo preguntamos, ¿ya? O a lo mejor no sirve con la paciente del caso 2, ¿ya? Una paciente que hace neumonías recurrentes, que podría ser la paciente del caso 2, abordar más el anamnesis. Entonces,
el mensaje de fondo es, con una paciente como que tiene signología, como la del caso 1, hagamos lo que tenemos que hacer. Preguntemos lo que tenemos que preguntar y abordemos a nuestra paciente por Semiología. ¿ya? Y la paciente de la cama 2, o sea, bueno, el paciente del caso 2, tomémoslo con más calma. Podemos tomarlo con calma, podemos hacerlo con un poco más de detención, podemos parar un rato, tomar nuestra silla, sentarnos al frente del paciente, agarrar una libreta y empezar a anotar con toda calma, porque de seguro es una paciente que si la tratamos adecuadamente va a andar bien. Bueno, chicos, eso era lo que tenía para contarles. Como les decía, no quería convertirlo en una clase de semiología, sino que quería más o menos compartirles un poco la forma en la que yo creo que sería bueno abordar estos pacientes. Cada uno tiene su forma de trabajar, por supuesto, pero sí creo que el mensaje de fondo es importante, y es que el paciente siempre debe ser abordado en su contexto, ¿ya? Y nada, siempre, siempre, siempre abordarse desde su globalidad. Eso, chiquillos. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna consulta, si alguien tiene alguna duda. Muchas gracias, doctor. Estuvo súper buena la presentación. Ahí le están tirando puras flores por el chat. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, como les decía, sirve para todo tipo de sistemas, sirve para todo tipo de pacientes, ¿ya? Y no olvidar, como les decía, lo último el meme del final es súper importante, ¿ya? Nosotros nos reímos porque a todos nos ha pasado, ¿ya? A todos nos ha pasado, pero tenerlo presente. Siempre abordar al paciente en su contexto, siempre practicar mucho, ¿ya? Cuando vayan a sus prácticas clínicas, practiquen mucho de pararse a los pies de la cama del paciente, o cuando estén o vean pacientes en urgencia, pararse a los pies de la cama del paciente, o mirar al paciente de frente, y hacerse la primera pregunta de todas, siempre que sea esa: ¿cómo está el paciente? ¿Ya? Porque ahí empieza todo, ¿ya? Y ahí empiezan los errores, pero también empiezan los aciertos. ¿Vale, chiquillos? Eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Puede hacerla por el chat o por el micrófono, como ustedes quieran. Como quieran. Es que eso, lo que dicen todos, en verdad quedó demasiado claro todo, profe. Se pasó. Qué bueno que les gustó. Así que, nada, De pues cualquier verdad que nos cosa. explicó todo el semestre en media hora. Qué bueno que les haya gustado. Cualquier cosa, si en algún momento quieren que sigamos haciendo estas cosas, nada, me avisan nomás, pues, y seguimos. Sí, ¿Vale? Ya pues, chiquillos, que estén muy bien. Sí, muchas gracias de Qué bueno nuevo. que les haya Yo gustado. creo que todos De estamos nada. de acuerdo con que estuvo súper clara y súper didáctica y muy buena. Sí, pues esa era la idea. Esa era la idea. Qué bueno que les gustó. Ya pues, chiquillos, muchas gracias por todo. Que estén muy bien. Sí, muchas gracias igual por asistir. Tuvimos una alta Gracias a convocatoria. todos. Ya, Nos adiós. vemos. Voy a Chao, terminar chao. la reunión para todos. Chao, Bueno, chao, chao. chao.